¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Formación Ciudadana y Cívica. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos y hoy les voy a enseñar la primera parte de la Constitución. El tema de la Constitución la vamos a dividir en tres partes. Hoy nos toca hablar en lo que respecta a su etimología, a su origen, a la Constitución de 1993. ¿Ok? Empecemos con su etimología. Tiene su origen en la palabra latina, ya en el origen latino, constituido. Constituido. Para los romanos se usaba este término ya solo cuando el emperador dictaba leyes, no cuando el senado, no cuando las asambleas dictaminaban, no, sino solo cuando el emperador, cuando era una ley suprema. ¿Ok? ¿Se entiende? Constituido. Solamente las leyes del emperador. A eso se refería etimológicamente. Pero en lo que respecta a su definición, vamos a entender que la Constitución es la ley de leyes, ley suprema, norma suprema, es la Carta Magna. Es cuatro en realidad, cuatro definiciones para ti. Ley de leyes, ley suprema, norma suprema, Carta Magna. Y hemos dicho, para los romanos es la ley que dicta el emperador, y como dicta el emperador es la ley suprema. Y llega a nuestro contexto en el Perú, para nosotros nuestra Constitución es la ley de leyes. No hay ningún código, no hay, por favor, ninguna ley que esté encima por las leyes que están naciendo de la Constitución Política del Perú. Para nosotros la Constitución Política del Perú es la ley de leyes, ley suprema, norma suprema, la Carta Magna, ¿ya? Es el fundamento de validez de la estructura legal del Estado, con la finalidad de controlar el poder político. Bueno, eso no importa, lo que me interesa es ese concepto, lo que respecta a estas cuatro definiciones. Es lo más importante. Ahora, sus partes. Vamos a encontrar una parte dogmática y la otra es orgánica. Tiene dos partes, dogmática y orgánica. Cuando yo te pregunte, ya, en lo que respecta, por ejemplo, a la dogmática, en la dogmática están lo que son los derechos y obligaciones, ¿ok? En la parte dogmática encontramos lo que es los derechos y obligaciones. Y vamos en la parte orgánica. No te olvides, en la parte orgánica encontramos todo lo que es la organización. No te olvides, ¿ya? Facilito. En la dogmática, los derechos y obligaciones. En la orgánica, todo lo que es la organización, reglas de organización, estructura del Estado, todo, cómo funciona el Estado. Todo se ve en la parte orgánica, cómo nos organizamos, ¿ya? Historia de las constituciones. Vayamos y les invito a conocer en Inglaterra la famosa Magna Carta Liberatum. ¿Ok? No se olvide, Magna Carta Liberatum. Es la primera constitución del mundo. Todo el mundo la denomina la Carta de Juan Sin Tierra, la Carta Magna, primera Carta Magna. Pero hay que tener mucho cuidado porque una vez vino el examen de admisión, decía, ¿no? ¿Cuál es la primera constitución del mundo? Y abajo decía, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Y más abajo decía, Magna Carta Liberatum. Y esa era la respuesta. Los profesores estaban dando la otra respuesta, que era la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Obviamente también era la respuesta, pero estaba pidiendo el nombre verdadero. En este caso era Magna Carta Liberatum. Esa era la respuesta, ¿no? Y entonces imagínense, si un profesor falla, es más propenso a que un alumno falle. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la carta obviamente está relacionada con Juan Sin Tierra, con Juan I de Inglaterra. A Juan I de Inglaterra le llaman Juan Sin Tierra. Entonces esta carta de alguna manera fue aprobada en Brenham, en lo que es Windsor, en Inglaterra. Pero yo creo que no te viene el lugar, te va a venir la fecha, eso sí, el 15 de junio de 1215. Es importante. Cuando alguien dice, pues no viene fecha, puede que en este caso sí. 15 de junio, ya no lo olvides, falta muy poco para recordar, del año 1215. Excelente, queridos estudiantes, continuemos. Su redacción es importante, fue redactada en primer lugar por el arzobispo Canterbury, no lo olvidemos, el arzobispo Canterbury es el que va a redactar. Su nombre ya saben, Stephen Langton, siempre viene en los exámenes de admisión. ¿Ok? Muy bien, no olvidemos, el arzobispo de Canterbury. Puede venir en tu examen como Canterbury, nada más. Pero es el lugar de donde él procede. En realidad su nombre es Stephen Langton. Langton se dice, pero para este Langton nada más.
Ahora, el objetivo, hacer las paces entre el monarca inglés, ya con una amplia impopularidad en ese momento. Juan Sin Tierra era odiado por un grupo de varones. O sea, se estaba enfrentando el rey versus los varones sublevados. Entonces, el objetivo de esto era hacer las paces entre el rey y los varones sublevados. Ahora, el otro objetivo prometía la protección de los derechos eclesiásticos, protección de los varones ante la detención ilegal también. ¿Estamos de acuerdo? Uno, las paces, ¿verdad? Entre el rey y los varones. Dos, entonces, proteger los derechos eclesiásticos, es decir, de la iglesia, proteger los derechos de la iglesia. Tres, protección de los varones que se habían sublevado especialmente. Ahora, tres, evitar las detenciones ilegales, es un hecho en el número 4, evitar las detenciones ilegales. Y el otro, el acceso a la justicia inmediata, que todos tenían que acceder inmediatamente a la justicia. Aparte de ello, también las limitaciones de tarifas feudales a favor de la corona. Bien, el acuerdo sería implementado por un concilio de 25 varones. ¿Ya? Pero vamos a aclarar. Bien, algo está fallando. ¿Me oyen, chicos? ¿Me oyen? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, excelente. Continuamos. El acuerdo sería implementado por un concilio de 25 varones. Ninguno de los bandos cumplió su compromiso. Y la carta fue anulada. ¿Y quién la anula? El Papa Inocencio III. El Papa Inocencio III es famoso porque había creado la Santa Inquisición, señores. ¿Estamos de acuerdo? Es uno de los creadores de la Santa Inquisición. Entonces, veamos desde ese punto, ¿ok? Si viene el examen, la primera carta magna, ya estamos preparados. ¿Quién la anuló? La ha anulado Inocencio III. Y ya sabemos sus objetivos, quién la ha redactado, y es importante. Ahora, vayamos a la Constitución de los Estados Unidos. En lo que respecta, es la ley suprema de los Estados Unidos y de América. Fue adoptada en su forma original el 17, no lo olvide. Se va a hacer pregunta, el 17 de septiembre. ¿Ok? 17 de septiembre del año de 1787, por la Convención Constitucional de Filadelfia. Si te van a preguntar el lugar, ¿en qué lugar? En Filadelfia nada más. La primera constitución de los... Bueno, la única constitución, porque hay que entender que en Estados Unidos esta constitución, esta primera constitución, hasta hoy es vigente. En cambio, nosotros hemos cambiado, en el Perú hemos cambiado 11 constituciones, ya estamos en la 12ª. Entonces ya han sido, imagínense, eliminadas 11 constituciones. En cambio, en los Estados Unidos es una sola constitución que hasta hoy está vigente. Es la Constitución de 1787. Entonces, esa constitución se va a lanzar en todos los estados, ¿ya? En todos los estados de Estados Unidos, con el nombre Nosotros, el Pueblo. En inglés, We the People, ¿ok? We the People. Y bueno, es un nombre que quiere unificar en realidad todos los estados. No nos olvidemos, te van a preguntar en el examen, quieras o no quieras, te van a decir, ¿cómo es que esa constitución se me lanza en todos los estados? ¿Con qué frase? Nosotros el pueblo, no lo olvides, ¿ya? Esa es la frase con la que se lanza. En inglés también puede decir we the people. Entonces, si viene en inglés, normal, ya sabes, te estoy enseñando. Aparte de eso, la constitución tiene lugar central en el derecho, ¿ya? Y también la cultura de los Estados Unidos. La constitución de los Estados Unidos es la constitución federal más antigua, como ya te dije, que está en vigor. Esa es la diferencia. La más antigua que está en vigor en todo el mundo en realidad, porque en todo el mundo todas las constituciones han sido abrogadas y se han lanzado otras y otras, ¿no? Ya hemos dicho, en el Perú se han lanzado 12 constituciones, estamos en la 12ª, 11 constituciones han sido eliminadas. En cambio, en los Estados Unidos esa constitución está vigente. Por eso hablamos de esa constitución, ¿ok? Hoy hablemos entonces también sobre la Constitución Política del Perú de 1993. Es la constitución que hasta hoy está vigente. Muy bien. Antecedentes, obviamente, para hablar sobre la Constitución del 93 tenemos que hablar de su historia. No se trata de hablar nomás, la Constitución en tal fecha. No. Tenemos que hablar de todo su antecedente. ¿Ok? Porque la formación ciudadana está incluida, pues, obviamente, en nuestra historia y tenemos que hacerlo. El desprestigio, empezamos con el desprestigio de la partidocracia. Alberto Fujimori va a lanzar el desprestigio de la partidocracia dentro de su plan interno. Entonces, ¿qué significa? Que lo que buscaba era desestabilizar a todos los partidos políticos.
¿Para qué? Para que en el futuro se dé un autogolpe. ¿Estamos de acuerdo? Este quiebre del orden constitucional denominado autogolpe contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, ¿ya? Debido en buena parte al descrédito que había caído a la clase política gracias a la campaña televisiva, radial, de periódicos lanzada por Alberto Fujimori. No olvidemos, esto empezó con el desprestigio de la partidocracia, para justificar, decir, por eso es cerrado el Congreso, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahí es cuando lanza el autogolpe el 5 de abril. Y como todo el mundo ya estaba empezando a odiar al Congreso, que no, que el Congreso estaban lanzando todo, bueno, y tenía todo el apoyo del pueblo, entonces lanza su autogolpe el 5 de abril de 1992. No olvidemos también la fecha, es importante, por favor. 5 de abril, ¿ok? Vamos a anotar, anoten por favor, 5 de abril de 1992, el autogolpe de Fujimori. Obviamente él había sido electo, ya saben, en el año de 1990 y estaba regida todavía hasta ese momento con la Constitución de 1979. Te pueden preguntar, ¿Alberto Fujimori fue elegido durante qué Constitución aún vigente? Con la Constitución de 1979. Es así. Entonces, cuando lanza el autogolpe, hay dos frases muy importantes que tú tienes que recordar. Uno, es la emergencia. No te olvides, emergencia. Y el otro es la reconstrucción nacional, así lo lanzó. El autogolpe lo denomina así, lo vamos a lanzar, lo vamos a denominar el día de la emergencia y la reconstrucción nacional. Así. Entonces, eso es lo que se manejó en ese momento, la reconstrucción nacional y el día de la emergencia. Muy bien. Entre las medidas adoptadas, tienen que saber, no se trata de hablar por hablar, ha cerrado el Congreso nomás, no es así, señores. Vamos a ver. Uno, ha disuelto el Congreso, disolvió el Congreso y lo intervino militarmente, por si acaso, en lo que no ha hecho Vizcarra. Cuando alguien dice, no, Vizcarra ha disuelto el Congreso, pero no intervino militarmente, ni las calles, ni nada. Lo que ha hecho militarmente, o sea, y había una fuerte repercusión, eso sí pasó durante el mandato de Fujimori. Entonces, se ha disuelto el Congreso, ha habido una intervención militar. Uno, disolución del Congreso. Dos, prácticamente se ha intervenido militarmente el Poder Judicial, lo que no ha hecho Vizcarra en la disolución del Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos marcando la diferencia. Ha intervenido el Poder Judicial, no había fiscales, no había nadie quien pueda de alguna manera oponerse a eso. Ha intervenido el Ministerio Público, ha intervenido la Contraloría con el Ejército, imagínense eso. Ha intervenido el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y aparte de eso ha intervenido también hasta los gobiernos regionales para que nadie se oponga y tenga absolutamente todas las garantías necesarias de que ese autogolpe tenía todo el apoyo del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te preguntaran en el examen de admisión, aparte de disolver el Congreso, ¿qué instituciones, no te olvides, ha sido cerrada, ha sido intervenida el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías y los gobiernos regionales, obviamente? Muy bien. Ahora, a nivel internacional, vamos a conocer al famoso Augusto Miller. Augusto Miller, en una reunión de cancilleres, de ministros, Augusto Miller intentó justificar el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú sobre las subversiones terroristas. Es lo que han manejado en la campaña, que el terrorismo, y no tenía que ver nada con el Congreso. Entonces, absolutamente nada tenía que ver con el Congreso, y decía, y esa era su justificación a nivel internacional, que el terrorismo está inundando el Perú, entonces, y bueno, pues la gente en el Perú sí se la creía, pero sin embargo a nivel internacional no, los analistas imposible. Ahora, no convenció a los representantes de América, no lo logró convencer. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar, ¿ya? Caso contrario, se procedería a adoptar sanciones contra el Perú, porque estaban viviendo un momento de dictadura. Y ante la visión internacional, obviamente, si bien en el plano, o sea, como ya le he dicho, o sea, en el plano nacional todo se aceptaba, pero a nivel internacional se rechazaba lo que ha hecho Fujimori. Y la Organización de Estados Americanos deploraron el autogolpe peruano e instalaron el retorno de la democracia. Todo el mundo instamos a que retorne la democracia. Muy bien. Entonces, como ya Alberto Fujimori tenía todo, absolutamente todo, a su favor, ya no había ni control, señores, de nada. Porque, como vemos, por ejemplo, en la actualidad,
se ve bastante, el narcotráfico tiene bastantes lugares de salida de acá, del Perú. Y en ese momento no, todo salía por Lima directamente, nada que vamos a ir por Bolivia, Ecuador, nada, de frente de Lima, uf. O sea, era prácticamente, se estaba viviendo en un narcogobierno, ¿no? Las evidencias ya se lo vamos a ver en Historia del Perú, videos, todo eso. Tremendo, señores, tremendo ante la comunidad internacional. El Perú estaba metido en narcotráfico, obviamente, y era imposible de negarlo eso, ¿no? Porque las pruebas son muy evidentes. Muy bien, continuemos. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió ya al número 22, o sea, a la asamblea, se podría decir, 22ª de la Organización de los Estados Americanos. Eso se realizó en Nassau, Bahamas, en la cual se comprometió a restablecer los derechos constitucionales del país. Y eso para convencer también a la comunidad internacional, ¿no? Y así como convocar también al Congreso Constituyente Democrático. Ahí se comprometió. Eso ante la exigencia también de las instituciones internacionales. Bien, veamos, el Congreso Constituyente Democrático de 1992 en el Perú. Fruto de la exigencia de la comunidad internacional el 17 de junio. Eso no lo olvide. Se va a convocar a este Congreso el 17, yo te voy a preguntar en breves instantes, 17 de junio de 1992. Muy bien, Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático. Y el gobierno complicó pues el diálogo para eso. Entonces, ¿qué dice? Voy a convocar, ¿no? O sea, la estrategia. Convocamos a esto y vamos a elegir 80 constituyentes que van a redactar la constitución política. 80. Y entonces lo que tenemos que hacer a nivel publicidad en la televisión, que todos estén de acuerdo con la Constitución, muy bien, y el gobierno complicó el diálogo entre los partidos políticos y logró su propósito, pues. Su propósito era dividirlos. Ahí se aplica la ley de Maquiavelo, divide y reinarás. ¿Ok? No te olvides de esa ley fundamental, divide y reinarás. Muy bien, uno de los que aceptaron pues era ir al Congreso Constituyente Democrático, era primeramente el PPC. No te olvides, el PPC, Partido Popular Cristiano, fue prácticamente fundado en 1956 por Luis Bedoya Reyes. No lo olvides, Luis Bedoya, ¿ok? Luis Bedoya Reyes, el fundador. Continuemos. Entonces la campaña en ese momento era así, por ejemplo, les voy a llevar históricamente a ese momento. Dice, no al recorte de la estabilidad laboral. No, porque desde la época de Alberto Fujimori ya no hay estabilidad laboral. Se rompió la estabilidad. Cuando ganó esta constitución, se rompió la estabilidad laboral. Otro, no a la reelección. No a la reelección. En ese momento sí estaba, pero sin embargo se modificó, ¿no? Ya sufrió modificaciones. Pero en ese momento sí, se aceptó la reelección. Ganó la reelección. No al despojo, por ejemplo, de las conquistas laborales. Y lamentablemente sí, pues ha habido el despojo de las conquistas porque ganó así. Aparte dice no a la pena de muerte. Eso sí, no se logró aprobarse porque simplemente hay pena de muerte en el caso de traición a la patria, nada más. Solo en el caso de traición a la patria hay pena de muerte. Aparte de eso, no a las piedras en el camino, dice, para la libre sindicalización. En ese momento también había piedras, por lo eso del terrorismo también. Ahora, no al pago de la educación, que ahora es gratuita. Entonces, en ese momento obviamente era plenamente gratuito, pero después de eso se fue privatizando, ¿no? Ahora, no al exceso del poder presidencial también. Ya había un exceso y todo así. El sueldo miserable, el pago excesivo a la deuda externa. Entonces, todo eso, de alguna manera, la gente iba reflejando, ¿no? Pero perdió el no, perdió. Otros rechazaron esta alternativa, como el partido aprista, por ejemplo, se opuso. Dice, no, estamos en contra de lo que es la constitución, la nueva constitución. Y no te olvides, el partido aprista fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. También te voy a preguntar, el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924. Ese es el señor fundador que tiene muy buenos principios, por si acaso. Ahora, por su parte, el gobierno estuvo representado por la alianza oficial formada por Cambio 90. ¿Estamos de acuerdo? Por Cambio 90. Cambio 90 es un partido fundado por Alberto Fujimori y el recién fundado partido Nueva Mayoría. Eran dos partidos entonces que estaban a favor, pero sin embargo los dos partidos eran fundados por Alberto Fujimori. Entonces Alberto Fujimori ha creado dos partidos. ¿Estamos de acuerdo?
Y para entrar al poder decía, vamos a dividir fuerzas, divide y reinarás, aplícate. Y es lo que, por ejemplo, puede hacer ahora también en las nuevas elecciones, lo que es, por ejemplo, el fujimorismo. Entrar, digamos, se lanza el PPK, mejor dicho, Fuerza Popular, y Kenji lanza su partido, pero sin embargo, detrás de la cortina, los dos están unidos. Es lo mismo, porque nueva mayoría salió, pues, a la cabeza de Marta Chávez. Ahí estaba también el famoso Jaime Yoshiyama, pero sin embargo, el fundador era Alberto Fujimori, que de donde recibe los ingresos era de Alberto Fujimori. Recuerde que ahí sí se manejaba plata como cancha, porque salía realmente, la cocaína salía directamente desde Lima para todo el mundo, era fuerte el narcogobierno, ¿no? Continuemos. Por su parte, el gobierno estuvo representado por la alianza oficial formada por Cambio 90. Ya sabemos, ahí está la famosa Marta Chávez, la primera mujer, por si acaso, históricamente, la primera mujer en ocupar la presidencia de un parlamento. Nunca hasta ese momento el parlamento había sido dirigido por una mujer, fue la primera. Hoy ya pues ya hay más más primeras mujeres, o sea, en la presidencia, ¿no? Pero sin embargo ella fue la primera, hay que recordarla. Elecciones de los 80 congresistas, como ya te he dicho, el 22 de noviembre, se realizaron las elecciones para los 80 representantes del Congreso, el cual no solo contaría con los poderes constituyentes, sino también legislativos. La alianza oficialista, o sea, llegó, ya les he dicho, a triunfar, ganó 44 escaños. Es decir, que todo lo que se diga va a aprobarse. Por más que los otros traten de luchar, no van a poder ni siquiera ni refutar, por más que se opongan. Tiene la mayoría, de 80, ellos tienen 44, imagínate. Entonces ya eran mayoría, ¿no? El Congreso Constituyente fue precedido por Jaime Yoshiyama, mientras que la Comisión Constituyente fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torla. Pero eso sí, estoy diciendo, no es el presidente Jaime Yoshiyama, solamente el que precedía, porque el presidente era Enrique Chirinos. Te van a preguntar eso en el examen de admisión. ¿Quién era el presidente? Enrique Chirinos. ¿Quién dirigía? Era Jaime Yoshiyama. ¿Quién conducía a los juristas? Torres, Carlos. Los juristas, ¿quiénes eran? ¿Quién conducía? Eran los juristas Carlos Torres y Torres. Ahí está el famoso Jaime Yoshiyama, que ahora tiene prisión preventiva en su casa. En su casa, ¿no? Domiciliaria, arresto domiciliario. ¿Por qué? Por el problema del COVID. Entonces, veamos. Se instaló el 30 de diciembre de 1992 y ahí finalizó su labor el 26 de agosto de 1993 con la aprobación del nuevo texto constitucional, el cual sería sometido, obviamente, a un referéndum. Y tiene que saber, después de eso, el referéndum constitucional del Perú de 1993. Obviamente ganó el sí también. El CES sometió al voto popular la aprobación de la nueva Carta Política el 31 de octubre del mismo año, en el cual los ciudadanos debían optar por una de las dos opciones. Por el sí, si estaba a favor de aprobar la Constitución, y por el no, si eran contrarios a ella. Muy bien, la publicidad del gobierno a favor del sí. Los partidos opositores al gobierno, tanto aquellos que habían participado en el CSD, ¿sabes?, como aquellos que abstuvieron, sumaron un esfuerzo a favor del no, lamentablemente sí. Bien, continuemos. Mientras que el gobierno puso todo su aparato de publicidad a través de los medios, como ya les he dicho, eso es lo que manejaba, tanto televisivos, radiales, al servicio de la campaña del sí. Todo era así, y había absolutamente muy poca publicidad del no. Los resultados de esta consulta popular fueron los siguientes. Por el sí votaron 52,24%, pero sin embargo el Estado dijo, hemos tenido un triunfo, mira, ahí lo puso 55,3, pero en realidad era 52, ¿ya? Y el voto era 47, no era tanta la diferencia. Así fue, señores. El gobierno obtuvo así el triunfo, pero no fue abrumador, como les he dicho, ¿ya? Fue aprobado así la Constitución de Fujimori, procedió hasta su promulgación el 29 de diciembre. Se promulga, esta constitución, no te olvides, esta constitución se promulga en diciembre de 1993, ya entrando en vigencia el 1 de enero de 1994, porque hay mucha gente que dice, ¿en qué año entró en vigencia? El 93, la constitución, es fácil, no es así, entró el 94, el 1 de enero. ¿Qué fecha se promulgó? El 29 de diciembre. ¿Ok? Es importante que sepamos eso. Muy bien, pregunta para ustedes, chicos. A ver, pregunta sencilla, para ya concluir esto, es muy importante.
Pregunta, queridos estudiantes. A ver, una pregunta facilita. La Magna, la primera carta, la primera constitución del mundo fue redactada por el arzobispo Canterbury. Canterbury. Muy bien. Canterbury. Ya, primero, ¿quién lo dijo? Yo, profe. Nombre, mi nombre. Mason Kisby Bank. Muy bien, ya está, ya tienes. Más 5 puntos. Ahora, ya, vamos, sigamos. El famoso Canterbury, ¿cuál es su nombre? Steven Laxton. Steven Jackson. Muy bien, el segundo también, los dos. A ver, ¿quién son los primeros? Yo, profe. Ya, después. Cabana, profesor Lome. Muy bien, ya está, los dos tienen buen puntaje, chicos. Buen puntaje, ¿ya? Continuamos a ver. Sigamos. La Constitución de los Estados Unidos, ¿de qué año es? 1787. 1787. Muy bien, ¿quiénes han dicho? A ver, vamos a... Yo, profe. Nombres. Cabana. Mason Kisby Bank. Ya, nombres, si me tienen Durán que... López. Lome. Cuando yo digo nombre, pues señores, ¿cuál es su nombre? Mayerson. Mayerson, después. Juliana. Juliana. Así. Ya, vos, Juliana, ya. Axel. Ya, y Axel también, ¿ya? Ya tienen puntaje, señores. Ahora, otra pregunta muy fácil, ¿ya? Para ustedes. Facilita. Muy bien, una pregunta muy sencilla. La Constitución de 1993, cuando se aprobó, ¿estamos de acuerdo? Fue aprobada. Ustedes saben, ¿en qué fecha fue promulgada?